Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta semana como cada semana para pasar balance a los temas de mayor trascendencia en nuestro país que nos permiten de una u otra manera consolidar nuestro desarrollo sostenible, prevenir los riesgos, evitar los inconvenientes y de manera proactiva seguir construyendo ese bienestar, ese desarrollo sostenible al que todos tenemos derecho. En esta semana es indiscutible que se nos presenta una gran oportunidad que siempre tenemos que aprovechar, porque tener una amenaza antes de verlo como un tema de terror o de miedo, la amenaza nos permite ejercitarnos, nos permite revisar nuestros planes de contingencia ante esa amenaza a todos y cada uno de nosotros. Y que bien si no, la amenaza no se concretiza, pero nos deja la oportunidad de revisar nuestros planes de contingencia. Y si se presentase la amenaza, nos va a encontrar entrenados, ejercitados y coordinados para hacer frente acorde a nuestros planes. Y si bien podemos sufrir eventos de efectos que nos trastornen en algún momento, evitamos las grandes tragedias que ocasionan múltiples pérdidas de vidas o afectaciones. Vamos a comenzar precisamente del inicio de esta temporada ciclónica y, digamos, la primera gran amenaza que se presenta ante el territorio con un huracán al doblar de la esquina que nos da la oportunidad a todos en el país, no tan solo a las zonas que puedan verse afectadas por los vientos de tormentas o por las inundaciones, pero que nos permite revisar nuestros planes. Hoy vamos a pasar revista con los diferentes sectores del país, cómo debemos revisar nuestros planes, a qué cosas debemos prestar atención ante la amenaza que nos acecha al doblar de la esquina, y cómo podemos lograr una conducta efectiva y un ejercicio pleno que nos permita minimizar los riesgos a las posibles afectaciones que pudiéramos tener ante la amenaza que se presenta. En breve con ustedes, ejercitémonos revisando nuestros planes para evitar que las amenazas puedan convertirse en tragedias en nuestro país.
Queridos amigos, para abordar adecuadamente una amenaza como la que tenemos en el país, la primera recomendación es que el señor presidente de la República debe convocar el Plan Nacional, o sea, el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuestas, para pasar revista con todos los miembros de ese Consejo Nacional, que son los responsables de la mayoría de los sectores que de una u otra manera tienen tareas que realizar ante ese evento, y de esa manera ver si hay alguna debilidad, si hay alguna carencia, o activar en ese consejo los planes de contingencia que tenemos activos en el país para enfrentar un evento de esa naturaleza. Aunque durante toda la semana hemos estado viendo las posibles rutas que puede tener y todo indica o todo apuesta a que no hay un impacto directo del huracán, eso no quiere decir que no vamos a ser impactados. Eso significa que no todo el país recibirá el impacto idéntico, pero vamos a tener los efectos de vientos de tormenta. En algunos lugares pudieran haber vientos o ráfagas de vientos huracanados, y vamos a tener la afectación de cantidades extraordinarias de lluvias que van a caer sobre el territorio nacional. En el primer ejercicio que tenemos que hacer desde la utopía es plantear que la principal amenaza de una tormenta o de un huracán en nuestro país no es necesariamente la fuerza de los vientos. Las fuerzas de los vientos, hay una amenaza para algunos elementos, hay que garantizar la poda de árboles, hay que garantizar la protección dentro de lo posible a las líneas de transmisión eléctrica que son afectadas con las caídas de árboles o de ramas. Hay que garantizar, y eso es un tema que tenemos que hacerlo siempre desde principios de la temporada, el aseguramiento de los techos. Tenemos una gran cantidad de viviendas vulnerables porque están construidas con madera y techo de zinc, y el techo de zinc ante un huracán o ráfagas de un huracán se ve expuesto a que el golpe del aire desteche muchas de esas casas. Lo único que hace falta para destechar la casa es que antes que nada, que la fuerza de los vientos sea de más de 150 kilómetros por hora. Después de 150 kilómetros por hora, solamente algunas construcciones específicas de madera y zinc, techos de 4 aguas con madera de muy buena calidad y que el zinc esté colocado adecuadamente en ese techo de 4 aguas, puede resistir algo más de los 150 kilómetros por hora. Pero después, todas las construcciones con techo ligero corren el riesgo de ser destechadas, viviendas vulnerables, también grandes almacenes o techos, construcciones metálicas con techos de zinc pueden verse afectadas. Entonces hay elementos para asegurar eso. Hay que prestar atención, estar ante un evento, una amenaza como la que tenemos ahí al doblar de la esquina, nos dice que debemos prestarle atención y podemos prestarle atención. Las instituciones que normalmente ayudan con temas de reparación de techos no tienen que esperar que venga el evento, invitarlas, y es una invitación que hacemos para que el honorable
excelentísimo señor presidente de la República active a esos organismos a con sus brigadas moverse en los diferentes sectores para ver las condiciones en que están los techos y dentro de lo posible colaborar en el aseguramiento de los techos. Lo mismo que las familias, cada familia. Y damos una recomendación. Si usted pasa por un barrio y ve que encima del techo de las casas hay palos o hay gomas o hay algún elemento pesado, verifique si es que a la persona le suena el zinc y para evitar que el zinc le suene, le pone algo arriba. Eso quiere decir que cuando venga la ráfaga de viento, ese zinc se va. Porque si él suena, es porque el clavo del zinc o el tornillo del zinc soltó. Y eso solamente se da cuando el enlate a donde se clava el zinc está en malas condiciones, en buen dominicano se pudrió y entonces el clavo se suelta porque no agarra. Entonces es imprescindible que se sepa que la solución del techo de esa casa puede ser cambiar un enlate de 10 pies o 2 enlates o 3 enlates o una plancha de zinc o 5 libras de clavos. Y si nosotros podemos intervenir esa casa ayudándole a reparar esas condiciones, primero salvamos probablemente el techo de la casa. Porque si a una casa de zinc se le va una hoja de zinc, probablemente con el segundo golpe de viento se le vaya todo el techo de zinc. Porque si el zinc despegó una hoja, con esa hoja se van las otras. Entonces, reparándole esa hoja o esos clavos que andan sueltos, poniendo un enlate, vamos a ayudar a reparar y vamos a evitar tener que ayudar a esa casa o a esas viviendas en reponer todo el techo. Probablemente con 2 o 3 enlates y un par de clavos de hojas de libras de clavo de zinc, evitamos un operativo de reparar los techos en 10 casas o en 20 casas o en un sector. También evitamos que esa plancha de zinc cuando salga volando hiera o afecte la salud de alguna persona. Porque una plancha de zinc que sale volando de una vivienda puede afectar de manera grave la vida de las personas que estén en la ruta que toma esa plancha de zinc. Y repito, eso lo podemos resolver hoy viendo las condiciones en que están los techos por donde va a pasar la ráfaga de tormenta o la ráfaga huracanada, y es un momento oportuno para revisar eso. Pudo haber sido mejor revisarlo ayer o la semana pasada, pero hoy todavía es un mejor tiempo porque si no ha pasado el evento por donde yo estoy, yo tengo la oportunidad de hacer esa reparación. También es importante entender que el agua es la principal amenaza que tenemos, porque el exceso de agua va a generar que los ríos bajen con mucho caudal, que los arroyos bajen con mucho caudal y probablemente se entaponen en la siguiente alcantarilla y tengamos entonces inundaciones en los patios de las casas o en el sector donde vivimos, y esa inundación va a unir el agua contaminada de los pozos sépticos o del sucio o de la contaminación que recogió en el vertedero, en el camino, antes de llegar donde estamos, y eso lo va a ligar con el agua potable que debemos tener en la cisterna para el uso de la casa. Entonces, prever que los alcantarillados estén limpios, que los drenajes estén adecuados, que no haya basura, que el agua pueda arrastrar y bloquear los drenajes, es otra colaboración importante que podemos lograr. Y eso implica que la activación, que el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación, Respuesta active todos los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta
donde están todos los actores que en el territorio pueden colaborar para reducir los efectos negativos que pueden tener esas inundaciones en los que habitamos en el territorio. Es una gran oportunidad ahora ejercitarnos todos revisando las condiciones de vulnerabilidad que tenemos ante este evento para corregir los potenciales riesgos que podamos tener independientemente de que el evento pase o no pase. Todos concentremos esfuerzos en prevenir, ya nos hemos preparado, revisemos nuestros planes de contingencia para que el agua potable o la inseguridad de nuestros techos no afecte la seguridad de nuestras familias, la seguridad de nuestros niños, la seguridad de los bienes y propiedades que tenemos en las viviendas y sobre todo los útiles escolares en nuestros jóvenes que están a punto de comenzar el año escolar y que no debemos poner en riesgo afectaciones que limiten o retrasen ese inicio de año escolar. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, preparándonos para prevenir la ocurrencia de efectos no agradables ante el golpe o los riesgos de una amenaza de esta tormenta, huracán que nos vigila desde cerca. Queridos amigos, estamos haciendo una revisión de nuestros planes de contingencia, conscientes de que la amenaza que tenemos en estos momentos con el huracán Erin moviéndose en el Caribe es una amenaza real, es una amenaza que nos va a afectar a nosotros de una manera u otra. El peor de los escenarios es que nos golpee directamente con los vientos de huracán, con vientos que superan los 150 kilómetros por hora y que eso generará más afectaciones. Pero de que nos afecta porque el agua que deja ese huracán va a llegar a nuestras costas, va a llegar a nuestras montañas y va a llegar a una cantidad indeterminada de ciudades. Y nosotros desde ahora podemos revisar nuestros planes de contingencia para garantizar que el impacto en nuestras comunidades sean menores. De ahí volvemos a insistir que desde el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta va el mandato a cada comité municipal de nuestro territorio, en cada ciudad, cada comité municipal de prevención, mitigación y respuesta tiene el dominio de las actividades de gestión de riesgos en su territorio. Vimos el tema del agua, que hay que prestar atención al agua, que hay que prestar atención a la basura colocada en los callejones de las casas o colocada en los vertederos, que va a correr o que puede correr hacia los invernales o los registros, y eso va a bloquear
el normal discurrir del agua que debe correr por las alcantarillas o por las cañadas hacia los ríos y de los ríos hacia el mar de la manera más expresa posible, evitando las graves inundaciones que se provocan en nuestros territorios cuando se bloquean esos pasos, cuando alguna alcantarilla se obstruye o se bloquea, o cuando los registros, las rejillas de los invernales se bloquean también. También tenemos que hacer la observación, por ejemplo, las instituciones que manejan el agua potable, las CORAS, INAPA, Corazán, Coramoca, la CAS, o sea, todas las instituciones donde hay una organización, una institución autónoma que maneja los acueductos, o en el sentido general en todo el país, que es responsabilidad del INAPA, debemos entender que hay tareas importantes que INAPA tiene que hacer hoy. INAPA tiene que desplegar todos sus equipos técnicos para revisar las condiciones en que está la obra de toma de los acueductos, verificar que estén limpias y despejadas para que una obstrucción que se dé por un árbol que está en condiciones inadecuadas o porque hay mucho sedimento no se convierta en un colapso que rompa la obra de toma, porque si se rompe la obra de toma vamos a tener bloqueado el suministro de agua potable en las comunidades colocadas aguas abajo. Eso es posible porque nuestros técnicos de INAPA todos tienen experiencia de saber dónde ha colapsado en algún momento y por qué y cómo tenemos que actuar para evitarlo. Ese es el plan de contingencia de INAPA. En segundo lugar, después que el agua sale de la obra de toma, va a la planta de tratamiento, donde debemos hacer la misma revisión para evitar que tanto en la planta de tratamiento de aguas como en las líneas de conducción no tengamos mayores dificultades. Y hay zonas a las que debemos prestar especial atención. Generalmente nuestros pueblos están ubicados a orilla de ríos. Es una tradición en los pueblos en la República Dominicana que nacen de asentamientos que se hicieron hace 200, 300, 500 años a orillas de un río o con un río cercano, lo que dice que hay algún puente en las entradas o salidas de esos pueblos. Y generalmente la construcción de esos puentes, con el puente, por el puente pasa la tubería de alimentación del acueducto del pueblo o de varios de los pueblos que están ríos abajo. Es muy probable que cuando se dé una inundación que baje el río con mucha fuerza, con mucha frecuencia, esa inundación afecta el aproche del puente. El puente es la estructura de hormigón que se hace, pero la parte que conecta al puente con la carretera que alimenta, que pasa los vehículos hacia el puente, ese aproche, esa parte de tierra que muchas veces tiene una protección con muro de gaviones, otras obras de hormigón, ese aproche tiende a ser la parte más débil del puente, porque si no hemos canalizado el puente ríos arriba, aguas arriba, de tal manera que el agua se pueda fluir, aunque venga en un caudal superior al normal, pueda fluir dentro de los límites del puente, entre las pilastras del puente, la base del puente, el agua corre sin hacer daños en los cabezales del puente ni en los aproches. Obra Pública tiene ahora la tarea de ayudar conjuntamente con Medio Ambiente y con el INDRI que ese cauce esté disponible.
que fluya, que haya la protección de vida. Si hay troncos de árboles importantes tirados río arriba en cualquier parte, en una loma, en un monte, debemos saber que el agua que caiga va a llevar ese tronco al cauce del río, y ese tronco moviéndose río, aguas abajo, cuando llegue al río, si no pasa por las bases del puente, si se atraviesa en la base del puente y bloquea, va a iniciar un proceso de construir una represa con todos los troncos, con todos los ramos que vayan y eso va a provocar que la cantidad de agua que se represe debajo del puente rompa los aproches o alguno de los aproches, porque el agua no la para nadie. El agua sencillamente va a seguir corriendo. Y si se tiene que llevar una alcantarilla que está ahí, se la va a llevar. Entonces tenemos por un lado que limpiar la cuenca alta de nuestros ríos, tratar de que en esos sitios que ya conocemos que se bloquea, porque lo sabemos ya, hay que cortar esos árboles o hay que sacarlos y ponerlos en un sitio seguro para que no se muevan con la avenida del río, y proteger de esa manera el aproche, porque el aproche no tan solo va a cortar la comunicación entre las comunidades diferentes, sino que va a romper o puede romper la tubería que baja el agua del acueducto a la comunidad. Una tarea que debe también involucrar a las coras, a INAPA, porque hay que preservar esa agua. Al mismo tiempo que se evita que se rompa la tubería, nuestra recomendación es que INAPA y las coras, ante la amenaza de inundación, llene el tanque de agua que normalmente se llena por gravedad y cierre la llave de salida del tanque ante el riesgo de que se pueda romper la tubería y se pierde el agua. Porque rota la tubería, el tanque va a vaciarse. Y si la comunidad se queda sin agua, INAPA no tendría los millones de galones de agua que podría tener disponible si cierra la llave para apoyar a las comunidades afectadas con la llenado de camiones y distribución a tiempo de esos camiones. Es un tema importante que se entienda que en el plan de contingencia INAPA, ante la amenaza de la tormenta y de inundaciones, hay que cerrar el tanque de agua que alimenta a la ciudad por 8 horas, 5 horas, hasta que se revise que todo está bien y que podemos entonces abrir de nuevo sin que se pierda el agua que está en el tanque. Eso también nos dice a nosotros que todos y cada uno debemos tener en la casa donde estamos almacenada agua potable para 2 o 3 días ante la contingencia que pueda presentarse de la rotura de la alimentación en el puente o la rotura de la acometida de la casa o de la inundación que pueda presentarse, que implica que hay que hacer labores de higiene, pero mientras tanto tenemos disponibilidad de agua potable para los usos internos de la casa por la medida preventiva que tuvimos al conservar agua potable para cada uno de los miembros de la casa para 2 o 3 días. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con este ejercicio de que siempre es bueno prepararnos, ejercitarnos, desear y actuar para que no pase nada, pero estar preparados para implementar nuestro plan de contingencia si ocurriese el caso de tener la afectación.
Queridos amigos, avanzando con nuestro ejercicio de ejercitarnos, de poner en marcha nuestros planes de contingencia, hemos visto a nivel colectivo, a nivel de la municipalidad, como un ejercicio nacional, motivado y orientado por el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que debe tener la supervisión adecuada de la Comisión Nacional de Emergencia y de todas las instancias del sistema, porque una amenaza como la que tenemos es una oportunidad para probar nuestros planes. No podemos cruzarnos de brazos a esperar que pase algo para actuar, sino saber que hay cosas que siempre van a pasar, porque es un territorio enorme, nuestra responsabilidad, el país, luego el de cada uno de nosotros, nuestras ciudades o nuestras casas, y solamente basta ver la magnitud del campo de acción del huracán que nos amenaza, que si decidiera pasar directamente por el centro de la isla, cubre todo el territorio de la isla por varias horas. Y si pasa por el norte, pues va a cubrir una parte de la isla con unos vientos de tormentas, con ráfagas huracanados en algún momento, pero indefectiblemente va a generar afectaciones graves con el tema del agua. Y hemos dedicado algún ejercicio en particular a motivar el por qué las autoridades que tienen que ver con el agua deben hacer lo correcto. Pero al mismo tiempo queremos decir que el Ministerio de Salud, que es el coordinador del equipo nacional de agua, del clúster de agua, tiene que sentar en la mesa a todos los actores que tienen que ver con el agua para sumar esfuerzos en ese ejercicio de garantizar que el agua potable se vea lo menos afectada posible ante el evento, porque si bien el precio de una afectación a los acueductos recae como una responsabilidad directa su restablecimiento a las coras, a todas las coras del país, el precio lo paga la población, porque la población que no tenga acceso a agua potable, porque no siguió los pasos de tener agua potable almacenada en un lugar seguro ante cualquier evento que pueda presentarse, esa población que se vea obligada a ingerir agua no potable porque las circunstancias lo ponen en esa situación, porque tiene que abandonar corriendo con los niños zonas inundadas, o porque anda cargando, chapaleteando en lodazales sin agua contaminada para poder salvar la vida, o porque los niños andan correteando en esa agua contaminada, la población va a pagar un precio en la salud, y el Ministerio de Salud, que es el responsable de coordinar toda esa acción del agua, vería todas sus emergencias saturadas con gente afectada con problemas gastrointestinales, con enfermedades de la higiene íntima en el caso de las mujeres, o salud gastrointestinal en sentido general para todos y cada uno de nosotros, los que estemos expuestos en esa situación. Entonces es importante que Salud active ese equipo de agua y saneamiento nacional, donde hay representantes de todas las instituciones que de una u otra manera trabajan en el tema de agua, y supervise que haga adecuadamente, que tengamos los planes de contingencia necesarios para garantizar el suministro de agua potable a comunidades que se vean bloqueadas o que vean su sistema de acueducto colapsado,
que aunque se movilicen en los camiones de diferentes instituciones o camiones privados o camiones de las coras, tengan los mecanismos que le garanticen la calidad, probar la calidad del agua debidamente clorada antes de ser suministrada a las personas. Todo ese sistema que está diseñado en los planes de contingencia, que se pongan en revisión, chequeando que el cloro necesario para esa potabilización está ahí, que los equipos que se van a usar para brindar la asistencia a la población están ahí, que los técnicos están disponibles, que los vehículos están dispuestos para movilizarse en el momento adecuado, brindando la asistencia debida, porque todo eso va a ayudar en el caso eventual de que tengamos una afectación, de que el número menor de personas se vea afectado y nuestras emergencias de los hospitales no se vean saturadas por temas de enfermedades prevenibles si hacemos lo correcto. También debemos tomar pendiente que en las zonas que se inundó, junto con nosotros se inundan los animales que cohabitan con nosotros en el territorio. Unos que logran escaparse y sobreviven y van a alimentarse conjuntamente con nosotros, y otros que normalmente sobreviven a las inundaciones y van a medrar de la comida que tenemos para ellos sobrevivir. Y en este caso debemos prestar especial atención a las ratas, a los ratones, porque el ratón que se inunda en su cueva o que no puede estar en la casa, lo primero que hace es subirse al techo de la casa para solearse y orinar en el techo de la casa. O bajar a donde tenemos alimentos guardados o que cocinamos para el momento ser servido más tarde, y al orinar en ese alimento, cuando va a afectar con leptospira y hay un alto riesgo, tenemos experiencia del alto riesgo de la leptospirosis que se da porque no manejamos adecuadamente la revisión de ese elemento en el plan. Entonces, para evitar la leptospirosis, también hay una práctica, hay un plan de contingencia que tiene que ser puesto en marcha para evitar, porque siempre hay un lugar que se inunda, hay familias que se afectan, y si nosotros hacemos lo correcto, evitamos los problemas. Sobre todo en lugares donde hay experiencia y hay dificultades con el acceso del agua en el acueducto, y las personas recogen el agua del techo de las casas para llenar sus cisternas ante la obstrucción del suministro de agua, sea mediante cañerías en el techo de zinc o en un techo de hormigón. La orina de la rata que está en ese techo, si nosotros no limpiamos los techos adecuadamente antes de que esa agua vaya a la cisterna, vamos a llevar la leptospirosis a nuestras cisternas, y luego de estar en nuestras cisternas vamos a generar el riesgo de la salud de todos y cada uno de los que utilicemos esa agua. Una tarea impostergable es la revisión de común acuerdo con quienes manejan el grupo de agua del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, INAPA, las coras, los ayuntamientos y salud pública, conjuntamente con las redes comunitarias o los equipos que hay en la comunidad, garantizar que el suministro de agua potable sin ningún riesgo esté disponible para cada una de las poblaciones que puedan verse afectadas en esta situación. Tenemos una tarea por delante, sabemos que eso hay que hacerlo, y qué bueno que tenemos un tiempo para revisar nuestros planes, que tenemos un tiempo para que se puedan mover nuestros planes buscando las mejores opciones de atender las emergencias con
proactividad. Eso no quiere decir que si pasa un evento que afecta a una población o afecta a una familia, el tener el equipo disponible para dar una primera respuesta, eso es de gran utilidad. Pero es de mucho mayor utilidad si la misma población activada por el sistema se organiza, prevé y colabora para evitar los riesgos que pudieran generar afectaciones a toda nuestra población. Ya hemos visto el tema del agua, hemos visto el tema de la protección de las vías de acceso, que es una tarea común que debemos abordar entre varias instituciones. Hemos visto el tema de las emergencias de nuestros hospitales, que debemos evitar dentro de lo posible que no haya la afectación, que minimicemos la cantidad de personas. Y vamos a ver ahora otros elementos en el segmento final de esta entrega de los que no podemos olvidarnos y que debemos prestar la debida atención si queremos que esta amenaza no tan solo sea una buena oportunidad para ejercitarnos, para probar nuestros planes, sino que sea una oportunidad para probar nuestra resiliencia y para que podamos seguir construyendo esa utopía riesgo cero que tanto necesitamos en el país. No se vayan, porque en breve venimos con las consideraciones finales de esta entrega del día de hoy, fortaleciendo nuestros planes de contingencia. Queridos amigos, visto los elementos de mayor trascendencia, hay algunos elementos complementarios a los que debemos prestarle atención. Debemos revisar en cada una de nuestras casas, de nuestras empresas, las condiciones del servicio eléctrico que tenemos, en qué condiciones está las instalaciones eléctricas, recordando que si hay instalaciones que no están como Dios manda, no están bien, la hizo alguien sin mucha experiencia o es una conexión ilegal, cuando venga la tormenta o venga el riesgo que hay una ráfaga de viento y se lleve probablemente un techo de una casa o tumbe una rama, esos alambres van a probablemente a ser desconectados y podríamos tener alambres, líneas con corriente, digamos así, tendida en la calle o en el techo de una casa. Entonces hay el riesgo de que si esos circuitos no están adecuadamente coordinados, si no se suspende el servicio, inmediatamente se da esa avería de que personas puedan ser afectadas por las cargas eléctricas. O sea, entra el proveedor de servicio de electricidad que corresponde al área, tiene también la tarea de, además de tener todas las brigadas de corte y de limpiezas de árboles para que en la medida de lo posible las ramas que caen no afecten el suministro de líneas primarias o de líneas residenciales,
también en la vivienda hay la responsabilidad de garantizar esa seguridad. Y si hay un riesgo, alguien tiene que tener el expertise de desconectar los breakers o la switch de seguridad que alimenta la vivienda para que en el marco de esa emergencia no tengamos la afectación de personas que puedan ser electrocutadas por ese servicio que ha sido interrumpido abruptamente por la emergencia, cual que sea que se presente, sea un poste, sea un árbol, sea un evento cualquiera, una avenida de un río que se llevó el poste, cualquiera que sea el evento, hay que tener esa precaución en la parte de la electricidad. Sobre todo, y es una tarea que les recomendamos a las autoridades que tienen que ver con el suministro de energía, que vean que la comunidad, en la junta de vecinos, la red comunitaria, es un aliado importante de ese proveedor. Que si se tienen técnicos, electricistas o técnicos de las unidades que le prestan servicios a esa proveedora de servicio de electricidad, que pueda orientar a las viviendas de cómo corregir el problema, que pueda ese proceso de normalizar el servicio. No es tan solo un tema de cobrar, es un tema de preservar vida, es un tema de evitar riesgos. Entonces, es una buena oportunidad para pasar revista a la condición que tenemos en cada uno de los sectores, que va a ser de utilidad ahora en el evento y mañana también va a prevenir la ocurrencia de los frecuentes incendios que se dan en zonas marginadas donde hay una cantidad incontrolable de conexiones irregulares al servicio de electricidad. Tenemos también que prestar atención en ese ejercicio que debemos hacer de la necesidad de cómo conservar los alimentos necesarios para que la seguridad alimentaria de la vivienda esté disponible. El evento puede que nos afecte porque vivimos en una zona vulnerable y si nos afecta no habrían la capacidad de cocinar, de procesar en la cocina los alimentos y conviene tener algunas raciones que no requieran cocción de tal manera que para 2 o 3 días se pueda tener la alimentación necesaria si se presentara el evento de una afectación en el área de cocina o del suministro de gas o del suministro de energía, pero que podamos garantizarle a la familia la alimentación necesaria en el tema de la emergencia. Eso es importante tenerlo ahí, como es importante revisar el botiquín que debemos tener en la vivienda. O sea, si en el marco de la emergencia hay una herida que recibe alguien, uno de los miembros de la familia, no habrá posibilidad de que en el marco de la emergencia puedas llamar al 911 para que vaya a chequearlo. Hay que tener la capacidad en el territorio de estabilizar ese paciente, parar una hemorragia. Debemos tener la capacidad de hacer una cura temporal hasta tanto se den las condiciones de poder llegar al centro de asistencia más cercano o que la unidad de asistencia del sistema 911 pueda desplazarse con seguridad al momento donde se presentó el evento. También debemos revisar si tenemos una red comunitaria en la comunidad que ha sido debidamente entrenada en la conformación del plan de contingencias, de la ruta de evacuación, los equipos de salud, los equipos de agua, que esa red comunitaria sea convocada por el Comité Municipal de Prevención, Mitigación de Respuesta en cada una de las comunidades del territorio y que sean apoyadas para el equipamiento del material que necesita esa red y que lo tiene ahí.
el kit de albergue que se tiene en esa filial, que tengamos los megáfonos con pilas para poder movilizar a las personas si es necesario, que tengamos el botiquín con los elementos necesarios y los insumos que permitan dar la asistencia por el personal de salud local que está en la red, que los pitos que se necesitan para movilizar, que la revisión de las personas con alguna discapacidad, que es responsabilidad de una brigada que tiene que identificarlos y moverlos hasta el sitio seguro. La revisión del albergue que está previsto para esa comunidad cuando pase una contingencia, de tal manera que no tengamos que salir corriendo a abrir el albergue después que pasa el problema, sino que antes de, en coordinación con las personas responsables, se pueda revisar que el albergue está en condiciones, que todo el mundo sepa que la ruta que va a seguir para llegar al albergue está asegurada y que no hay problemas, que el equipo que va a garantizar el agua potable o la seguridad o la alimentación en el albergue tiene los elementos para apoyar adecuadamente y con las condiciones adecuadas. O sea, todos y cada uno de esos elementos y muchos más que el tiempo no nos permite trazar, pero que son de conocimiento de las autoridades que conforman el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta y de las entidades de apoyo que trabajan con ese Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuestas, la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, los representantes de los liderazgos comunitarios de ese sector, los representantes de las empresas que están en ese sector, los representantes de la comunidad educativa que está en ese sector, todos esos actores sentados ahora con tiempo revisando el plan y revisando que los insumos están disponibles en el lugar acordado y en las condiciones óptimas para brindar la asistencia a la población en caso de que se presentase el caso. Tenemos una gran oportunidad con cada amenaza que se presente de revisar nuestros planes para que los planes, incluidos los insumos materiales como el recurso humano entrenado para su puesta en marcha, estén en las óptimas circunstancias y óptimas condiciones para poner en marcha lo que necesitamos. Tenemos una gran oportunidad, repetimos, y esperamos que todo y cada uno de nosotros podamos utilizar esos insumos para preservar la vida y sobre todo para garantizar el desarrollo sostenible de nuestro país. Esperando que todo pase bien, que no sea más que un simple ejercicio, pero que en caso de que no en alguna comunidad tengamos la capacidad manifestada, puesta en práctica para preservar la vida de cada uno de nuestros conciudadanos en nuestro país. Hasta la próxima entrega, queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, donde nos encontraremos de nuevo con ustedes, conversando de cómo construir esa utopía riesgo cero que todos queremos y todos merecemos. Hasta la próxima semana.